si alguien no puede llegar, si alguien llega a no poder entrar a la reunión, cuando yo esté compartiendo la pantalla, porque vieron que con el Google Meet uno comparte la pantalla y ya deja de ver al resto de la clase. Entonces yo no es como el Zoom. Entonces por ahí quizá tenga dificultad en la admisión de las personas que ingresen más tarde. Entonces me avisan, yo salgo de compartir pantalla y admito a los que faltan admitir. ¿Sí? Entonces avísenme, ustedes estén atentos con sus compañeros, sus compañeras. ¿Bien? Entonces yo necesito que cualquier cosa ustedes me vayan diciendo. No escucho, suba la voz, lo que sea, por favor. Bueno, profe. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces, retomando lo que planteó Paula, nosotros ahora nos vamos a concentrar no en trabajar el modelo de Estado neoliberal, que es lo que estuvo desarrollando Paula. Bueno, no ingresó en la grabación lo que ella dijo, pero ella hizo alusión a un momento histórico en el que muchos países entraron en crisis en sus economías y cómo para poder salir de esas crisis tuvieron que acudir a una serie de préstamos eh, que fueron pedidas a una serie de organismos que no solo dieron préstamos, aceptaron refinanciar la deuda, dar préstamos, pero exigiendo una serie de modificaciones y reformas hacia los estados, cómo debían funcionar los estados, cómo debían reorganizar sus políticas públicas en los diferentes campos, incluso su política económica. Esto ya está trabajado en la clase que yo ya subí. ¿Sí? Así que a repasar eso, pero tienen los textos, así no hayan visto la clase, tienen la bibliografía. Yo sé que estamos a 1000 y que capaz que no se llegó a leer. Entonces, cuando hablamos de neoliberalismo, estamos hablando de un nuevo modelo de Estado que empieza a instalarse en el mundo. Muchos estados van a incluir muchas reformas en la forma en la que se relacionan con la sociedad civil, en la que van a redefinir sus políticas educativas, sus políticas sanitarias, sus políticas económicas, y se abandona en estas reformas estructurales de los estados, se van a abandonar el principio básico, así es, del el modelo. Es, una compañera, perdón, me apareció un cartel que dice que sigue sin escucharme. Capaz que tiene el mismo problema que yo tengo en mi computadora, que escucho bajito. Si no, quedará la grabación para que después suban con todo. ¿Se está escuchando? Yo escucho bajito, profe. Voy a tener que acercar más todavía entonces esto. A ver si está escuchando esto. Bueno, pero algo se está escuchando. Y acabo de apagar la computadora. Sí, profe. Algo. Yo sí le escucho poquito. Bajo, pero sí le escucho, digamos. Creo que Déjame. se debe también a que no hay nadie en la casa. Ah, puede ser. Yo, no, esto no funciona, ¿cierto? Aparte voy a quemar. Ay, qué lío. Y si no, voy a tener que prender, pero voy a tardar un montón. Si prendo la otra computadora, por eso, a ver, algo se está escuchando. No tengo auricular acá. Sí, algo se escucha, profe, bajo, pero sí se la escucha. Bueno, ¿qué prefieren? ¿Prendo la otra computadora? ¿O grito todo lo que puedo y después subirán la grabación? Grite, profe. Bueno, grito entonces todo lo que Y pueda. de paso descarga. Estoy tan cansada que ya no puedo ni gritar. Bueno, entonces, vamos al grano. Un modelo de Estado neoliberal, así es, se le da esta denominación porque estas reformas incluyen una serie de medidas tendientes a recuperar principios del viejo liberalismo, que sostenía que el Estado no tenía que intervenir, no tenía que intervenir en el plano de la esfera privada, llámese sociedad civil, llámese esfera del mercado. ¿Sí? Está bien, es un liberalismo renovado. Más que un liberalismo renovado, se toman algunos principios del viejo liberalismo, ¿sí? Pero es más crudo en el ámbito económico, ¿no? Porque desprotege a los ciudadanos. Mientras que el viejo liberalismo alguna cobertura sostenía, por lo menos en principio, que se empezaba a pensar en el ciudadano. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces voy a compartir la pantalla porque vamos a trabajar la reforma, cuál fue el impacto que tuvo ese modelo de Estado en materia educativa. Eh,
Así que repasar el modelo. Ahora sí voy a estar en problema cuando comparta la pantalla porque no voy a ver los carteles que ustedes incluyen. Así que por favor, cuando baje la voz, díganme que suba la voz, porque no me voy a dar cuenta. Bueno, voy a compartir y ustedes me avisan. Mm, No me deja. Espera. Empezamos averiados con la tecnología y terminamos averiados. Empezamos averiados. Bueno, estoy empezando a compartir, ustedes me avisan. Cuando se vea, me avisan por Sí, favor. ahí lo vemos, profe. Ah, bien, ahí se está viendo. Bueno, entonces, reforma educativa de los años 90. A repasar todo el contexto histórico, sobre todo las características del modelo de Estado neoliberal que tienen en la bibliografía y que se subió en forma de clase grabada. Entonces, presento acá algunos temas que vamos a trabajar. ¿A qué llamamos reforma educativa? Una serie de transformaciones que sufre el sistema educativo argentino que van a tender a desestructurar mucho de las conquistas en términos de acceso a la educación y de forma de organizar el sistema educativo a nivel nacional que se venía dando desde fines del siglo XIX. Entonces van a haber unas transformaciones muy notables en relación a los periodos anteriores. Esta reforma se va a desarrollar en base a una serie de medidas normativas que se van a, una serie de leyes que se van a sancionar en ese periodo. Una de estas leyes, la más conocida, es la ley federal, de la cual hablaremos, pero hay otras normativas que vamos a conocer en principio, ¿no? Ahí están mencionadas, ya las retomaremos a una por una. Se suele hablar de que la reforma educativa fue una reforma que se dio en varios planos, entonces se habla de ejes de la transformación educativa que va a presentarse como con un discurso. Acá yo incorporé un concepto, el concepto autonomía va a ser uno de los federalismo, autonomía, diversidad, son muchos de los términos que acompañaron discursivamente la presentación de esta reforma educativa para que la mayoría de la población y de la comunidad educativa la aceptase como una reforma querible, digamos, ¿no? Esta era una reforma que se presentó así, una reforma que viene a mejorar el sistema educativo y sobre todo viene a mejorar un aspecto que venía siendo cuestionado hasta aquí, y era esa rigidez en la centralización, en la forma en la que se había constituido el sistema educativo. Ustedes recordarán que nuestro sistema educativo se organizó y se constituyó con una lógica centralista, vertical, piramidal. ¿Se acuerdan? El Consejo Nacional de Educación, los inspectores, que le daba poco margen de autonomía a las provincias y sobre todo a los docentes, ¿no? En la definición de una práctica pedagógica y un currículum escolar que respondiera a los intereses de los sectores, sobre todo más alejados. Por eso yo incluí esa imagen, porque el concepto central con la que se presenta la ley federal, fíjense en el término, ley federal, alguien está queriendo entrar, esperen, se habla de ley federal, esperan que admito, y ahí sigo compartiendo. Bien, entonces se habla de ley federal, yo les decía, fíjense el término federal justamente hace alusión a esta idea, federalismo, el viejo reclamo del federalismo supuestamente venía a contestar esta ley. Autonomía, uno de los principios o una de las medidas que se va a impulsar detrás de este discurso de la autonomía es la descentralización del sistema educativo, de la cual ya hablaremos. Se va a reformar la estructura académica y la estructura administrativa de nuestro sistema educativo. Van a haber cambios en la política de formación docente. Bueno, hasta ahí presenté los temas que vamos a trabajar. Entonces vamos a la primera temática. Uno de los ejes centrales de la reforma educativa de los 90, y creo que fue una de las
más visibles y que tuvo consecuencias duraderas fue la transformación de la estructura del sistema educativo argentino. Se transforma tanto la estructura administrativa como la estructura académica del sistema educativo. ¿A qué hace alusión la estructura administrativa y a qué hace alusión la estructura académica? La estructura administrativa tiene que ver con cuáles son los organismos de gobierno y de regulación del sistema educativo que se encargan, ¿no?, de justamente administrar y regular el sistema educativo argentino. Ya cuando los nombres se van a dar cuenta. Y la estructura académica tiene que ver con cómo se organizan y se articulan entre sí los diferentes niveles, ciclos y modalidades de un sistema educativo. Entonces, ¿qué transformación se da? Esto probablemente ustedes lo conozcan, porque quizás han estudiado en un sistema educativo que fue producto de la reforma de los años 90. Se reestructuró el viejo sistema educativo que tenía educación, que consistía en educación preescolar, jardín de infante, primaria, secundaria, educación de profesorados y la educación universitaria. Esta reforma educativa, en términos de reforma académica, inicia con la ley federal. 1993, la ley 24.195, por acá la tengo, que la mostramos ahí. Esta ley va a incluir cómo en los diferentes títulos y capítulos, cómo se tiene que organizar el sistema educativo a nivel nacional. Es una ley federal, ya vamos a ver por qué es federal, ¿no? Pero va a sostener. Entonces, se va a derogar la vieja estructura académica de educación de jardín de infante, preescolar, primaria, secundaria, estudios de profesorado, estudios universitarios, por una nueva estructura académica, una nueva forma en la que se organizan los niveles, ciclos y modalidades. Entonces, queda así constituida la estructura académica a nivel inicial. Esto ya lo conocen. Eje B. Esto lo saben, ¿verdad? Sí, profe. Bien, lo repetimos por las dudas, pero esto ya lo conocen. Eje B, después ustedes me contarán la ley 26.206, que fue la ley que se sanciona en el año 2006, la Ley Nacional de Educación, deroga, ¿sí? Ya sabemos que toda ley que se aprueba y después se promulga, perdón, va a derogar una vieja ley, ¿sí? Entonces la ley federal fue derogada por la Ley Nacional de Educación. Entonces cambió de nuevo la estructura del sistema educativo argentino. Entonces esta ley contemplaba la siguiente estructura que ya la conocen. Inicial, eje B, 1, 2 y 3, ¿verdad? Polimodal, educación superior, y la educación cuaternaria, ¿sí? Ahí no sé si está completo eso, me faltó. Bueno, ahí hagan de cuenta que dice educación cuaternaria. Se cortó, no se me chispoteó. ¿Sí? Educación cuaternaria. Esa era la estructura que fijaba la ley federal. ¿Qué decir? Ustedes ya lo saben, pero recordemos lo siguiente. La ley federal cambia la vieja estructura de la escuela primaria porque le va a anexar 2 años más, ¿verdad?, de duración, que se los quita a la vieja escuela secundaria, ¿no? Porque tenía GB1, 2 y 3, GB3 era séptimo, octavo y noveno, o sea que incluía 2 años de la antigua secundaria. Capaz que muchos de ustedes directamente estudiaron en EGB, entonces no conocen esto, pero los que estudiamos en la vieja secundaria y vimos esa transformación, sabemos que de repente la secundaria se achicó, se convirtió en un polimodal de 3 años de duración, y 2 años pasaron a la educación general básica. ¿Qué modificación, aparte del cambio de nomenclatura, de los años, de la denominación y de los contenidos, genera esta ley? Extiende la obligatoriedad, y esto ya lo conocen probablemente. La obligatoriedad que abarcaba solamente hasta ese momento la educación primaria, hasta séptimo grado, se extiende en los dos márgenes, porque se extiende hacia la sala de 5 de inicial, desde la sala de 5 hasta finalizar la educación polimodal, o sea, hasta el 9º grado. Entonces allí se extendió la obligatoriedad. Se ganaron 3 años de obligatoriedad.
¿Qué pasó con el polimodal? El polimodal fue el nivel del sistema que viene a reemplazar la vieja escuela secundaria con todas esas modalidades que ustedes conocían hasta aquí. El Colegio Nacional, que era la formación humanista clásica del bachillerato preparatorio para ingresar a la universidad, las escuelas normales, las escuelas de comercio, las escuelas industriales, todas estas modalidades existían hasta ese momento. Con la ley federal y existía, perdón, además la modalidad de educación técnico-profesional. Entonces, ¿qué característica tenía la vieja secundaria a diferencia del polimodal? La vieja secundaria formaba un perfil de trabajador o futuro trabajador muy especializado en un área, con un título muy específico en un área determinada, sea bachillerato, humanista, sea, no sé, en perito mercantil, sea en un técnico, en alguna de las especialidades de la industria, o sea, daba un título que habilitaba para el ejercicio a una profesión muy definido. ¿Qué hace la ley federal? Elimina la secundaria y con ello elimina todas esas modalidades especializadas y la reemplaza el secundario por el polimodal. ¿Cuál fue el problema que generó esta modificación a la larga? Porque en el momento no se sabía. A la larga, esto implicó que se estaba acompañando con el polimodal, se estaba acompañando la reforma neoliberal en materia económica, porque el neoliberalismo en materia económica implica que el Estado... Capital humano. Ah, bien, perfecto. El Estado deja pero es otro tipo de capital humano, porque fíjense que la teoría del capital humano, que bien, ahí vieron vieron el video un granito de arena, perfecto. Fíjense que el capital humano es una teoría de los años 60 y acompañó la consolidación de la educación técnico-profesional. Pero, ¿qué formación brindaba la educación técnico-profesional? Formaba un técnico especializado en una rama de la industria para acompañar ese modelo de industrialización y de desarrollo que se consolida a mediados del siglo XX en América Latina y en la Argentina. ¿Qué pasa con el neoliberalismo? Uno de los principios del neoliberalismo en materia económica es que el Estado tiene que dejar de intervenir en el mercado, tiene que desregular el mercado, porque se suponía que el nuevo modelo de acumulación y desarrollo ya no era la industria. Así se decía, era lo más rentable ahora para nosotros es abrir las fronteras comerciales y que vengan capitales de afuera. Y eso implicó un proceso de desmantelamiento de la industria en la Argentina y en América Latina. Llegaron capitales de servicios, de telecomunicaciones. Entonces, otro tipo de capitales, ya no había que apostar tanto a la industria, incluso se compraba todos los productos industrializados, se empezaron a comprar de afuera, de China, era la época de todo por 2 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Se empieza a sostener en el discurso que ya no es necesario formar un trabajador especializado, que hay que formar un trabajador polivalente, polifuncional. Esto es un jovencito en este nivel medio, digamos, lo que tiene que hacer es, y una jovencita, lo que sea, tiene que recibir una formación muy, muy general, un poco de todo, polimodal, polivalente, y que después el sector empresarial lo va a tomar como mano de obra y lo va a profesionalizar en los diferentes ámbitos. Entonces ya no se necesita un trabajador especializado. ¿Esto qué De hecho, implica? Sí, sí. sí. De hecho, la ley misma de la parte polimodal dice que desarrollar habilidades instrumentales incorporando el trabajo como elemento pedagógico que acrediten para el acceso a los sectores de la producción y del trabajo. Y anteriormente dice justamente eso, que se le van a dar un conjunto de saberes. Exactamente, y esos saberes así, fíjese que se incorpora, bueno, tecnología, idiomas, ¿no? Son todas las modificaciones de esa época, pero se está vaciando el polimodal y ahí me da pie, Paula, para otra cosa. El polimodal también sufrió un vaciamiento de contenidos de materias específicas, se redujo la carga horaria de lengua, de matemática, de historia, todas las materias clásica y especializada, porque era un poquito, se incorporó EDI, espacio y sociedad, tiempo libre, un montón de materias que muy lindo, perdón, pero no daban una formación demasiado especializada, porque el discurso era, ahora
ahora el mundo empresarial necesita otro perfil de trabajador. Consecuencia, no solo se eliminan estas modalidades que nombraron, se las reemplaza por otras modalidades, pero era todo polimodal. Yo me ingresaba como polimodal con una orientación, pero se eliminan esos títulos especializados que incluso habilitaban para el ejercicio de un puesto laboral. Entonces, además de esto, el modelo de acumulación se conoce como postfordismo, toyotismo, que implica esto, ya no es el modelo de organización del trabajo, ya no requiere un trabajador que ingrese a una fábrica, está toda su vida y se especializa, esperen que alguien quiera entrar, y si no lo dejo entrar, se va a quedar afuera. Ahí, bueno, ahora vuelvo. Creo que aprendí cómo hacer esto. Ahí está. Entonces, vuelvo acá. Ese nuevo modelo del toyotismo planteaba esto, ¿no? El nuevo modelo empresarial necesita esto. Ya no es el viejo trabajador que ingresaba a una fábrica hasta que se jubilaba y se especializaba en un trabajo específico, como planteaba el taylorismo, sino ahora es el toyotismo, un trabajador que rote, ¿no? Esto acompaña también la lógica de flexibilidad y flexibilización laboral en los 90, ¿no? No, se hablaba de que el despido era en realidad bueno para el trabajador porque iba a buscar otros horizontes, digamos, ¿no? Los discursos eran muy tramposos. Entonces, consecuencia en materia educativa, la modalidad, una de las modalidades que más sufre la consecuencia de la instalación del polimodal va a ser la modalidad técnico-profesional, que ustedes ya expusieron, se instala con fuerza, ya viene desde fines del siglo XIX algún antecedente, pero se instala con fuerza en el peronismo y después en el desarrollismo. Se consolida la modalidad de educación técnico-profesional. Con la ley federal es decapitada la educación técnico-profesional, entonces desaparece lisa y llanamente porque justamente ya no, si no hay industria, es un periodo en la Argentina donde asistimos al cierre de muchas micros emprendimientos, muchas empresas e industrias nacionales terminan cerrando, terminan quebrando porque no pueden competir con los productos que vienen de afuera, ¿no? Y los capitales que vienen no vienen a invertir en industria, nos venden, en todo caso vienen a invertir en sectores de servicio. Entonces se destruye la educación técnico-profesional. Cuando uno busca la ley, en ningún momento está nombrada, desapareció, no se la nombró más. Y con ello, bueno, los profesores y estudiantes de escuelas técnicas van a perder la especificidad de su título, que incluso un egresado de escuela técnica podía ser profesor de escuela técnica. ¿Por qué se reemplaza por el polimodal? Y en todo caso se agrega eso para que lo sepamos nada más, que se llamaron TTP, si tuvieron hermanos, ustedes, alguien estudió en una escuela técnica, saben que ya no estudiaban, iban a la escuela técnica, se les decía así por la memoria histórica, pero era un polimodal. En todo caso, a contraturno tenían un tallercito de algo que me daba un certificado, pero no un título, que yo había hecho un TTP, trayecto técnico profesional. ¿Qué pasa con la educación superior? La educación superior la ley federal contempla en su estructura educación inicial, educación general básica, educación polimodal, hasta aquí, fíjense en todos los niveles, educación superior, que contempla la educación y unifica por primera vez la educación universitaria y la educación no universitaria. Ambas son parte del mismo nivel del sistema, se unifican, nivel superior. Universitario que contempla los profesorados de formación docente en los que ustedes estudian y las tecnicaturas superiores que existen hasta el día de hoy. Y además agrega como un cuarto nivel, como un quinto nivel, perdón, en este caso, que está cortado allá abajo, la educación cuaternaria. Si ustedes leen la ley, bueno, no tengo tiempo, si no se la busco y se la muestro. La educación cuaternaria, ¿qué se llamó eso? Cuando uno lee en qué consiste, eran todos se incluía allí todos los estudios de post-estudios superiores. ¿Sí? Todos los cursos de posgrado, de maestrías, de doctorados, todo lo que uno puede hacer, ¿sí? Concluyendo la educación superior, o incluso, sí, concluyendo esa educación superior. Pero todos, o la mayoría de ellos, eran arancelados, o sea que está incluyendo un nivel que está en su totalidad arancelado, o casi en su totalidad arancelado. Había que pagar, y hay que pagar, ¿no? Para esos estudios.
Bueno, esta ley federal se sanciona en 1993. 2 años después se sanciona la Ley Superior de Educación, no me acuerdo, 521 creo que es, ¿sí? Esa Ley Superior de Educación no la vamos a estudiar en profundidad, pero para que sepan, sí contempla, hay dos cosas que mencionan, o tres. Es la primera ley nacional, a nivel nacional, que regula la educación superior en forma conjunta con la universidad y las provincias, ¿sí? E incluso la primera ley universitaria, que es nacional, pero en este caso regula educación universitaria y no universitaria. ¿Qué permite? Permite equiparar educación universitaria y no universitaria e incluye en uno de sus puntos algo que se conoce como la articulación. Esto es que un egresado de educación superior no universitaria pueda proseguir estudios en la universidad para poder obtener un grado de carrera de grado, ¿sí? Pero por lo general, aun cuando sea en una educación, en una universidad pública, tiene que pagar, ¿no? Para concluir esos estudios. Con eso permitió por primera vez esta ley de educación superior. Y bueno, ¿alguien más quiere entrar? Y además, esperen que admito. Y además les decía, sí tuvo varios puntos en cuestionamiento esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley deja abiertas las puertas, la Ley Superior de Educación deja abierta la posibilidad de que la educación superior sea arancelada. No lo dice llanamente, pero sí en algunos artículos como que deja traslucir que la universidad tiene la posibilidad de acudir a otras fuentes de financiamiento, como financiarse con organismos multilaterales de crédito, como ocurrió, la Universidad Nacional de Salta también lo hizo, con fondos del Banco Mundial, del BID, que ponen sus cláusulas y sus exigencias. Yo les doy plata, pero usted tiene que hacer esto, esto y esto. Pero además que se cobre arancel a los estudiantes de acuerdo al mérito, ¿no? Basándonos en el principio de la meritocracia escolar. Eso sí habilitó la ley superior, que fue uno de los puntos más cuestionados porque hasta ese momento la universidad siempre se jactó de tener autarquía y autonomía, ¿no? Que son dos principios centrales en la forma de administración de la universidad. Autonomía es que se da sus propias normas y autarquía que se autorregula sus recursos. Y con estos principios, con la injerencia de organismos internacionales, iba a tener vulnerado estos principios. Y además que se avanzó sobre la evaluación de los resultados de las universidades. Bueno, avanzo sobre esto porque por ahí no nos interesa tanto, pero sí. Profe, y también las evaluaciones de ingreso, o los exámenes de ingreso. Sí, eso se dio en varias universidades, no en todas, pero sí. Y la evaluación, eso que aportó la compañera Ana, ¿es Ana? Paula. Paula, pensaba que era Ana, la otra chica del otro profesorado. Esos exámenes de ingreso, el problema estaba en que por detrás se quería avanzar a unificar, ¿no? Exámenes de ingreso y arancelamiento, ¿no? Con ese criterio de la meritocracia. Así es. De hecho, ustedes son muy jóvenes, pero en esa época en los diarios, por todos lados, se debatía la necesidad de arancelar la educación, sobre todo superior universitaria, porque el argumento era, no hay tiempo, pero hay un economista argentino que se llama Venegas Lynch, y yo he leído de él varios artículos y tiene libros sobre esto. Él justifica, como muchos neoliberales de la época, que la universidad tiene que ser arancelada porque los que asisten a esos estudios por lo general son los sectores medios altos, entonces el resto del pueblo le está pagando los estudios a estos sectores con sus impuestos. Cosa que en parte es cierta y en parte no es cierta, porque muchos no podríamos haber estudiado y si esto se extendía, fíjense, en el nivel superior no universitario, imagínense lo que es, ¿no? Porque se sostenía que para el que no tenía se le iba a dar algún tipo de beca, de bono, de voucher, política focalizada del neoliberalismo, pero para acceder a ello hay que demostrar merecimiento, pobreza extrema, o sea, no es la misma lógica de la educación entendida como derecho. Bueno, eso era dentro del... Sí, que de hecho en la ley, en el título, digamos, en el título 6, ahí habla de gratuidad y asistencialidad.
Ah, usted habla de la ley federal. Ah, No, perfecto. sí, estoy mezclando todo. No, pero viene bien, perfecto. Ahí veo que ¿saben lo que me alegra que lean? Sí, veo que estuvo leyendo la ley federal. Perfecto. Ahí habla de ese asistencialismo que después sí, vamos, va a tratar de que nos mencione algo más sobre esto cuando hablemos sobre esto en la ley federal. Bien, entonces, descentralización. Muchas gracias, Paula, ¿sí? Porque si no estaría acá, encima que dicen que no me escuchan, siento que le estoy hablando al, no sé, al vacío. Descentralización, perdón, reforma estructural del sistema educativo. Se reforma la estructura académica, de la cual hablamos recién, y se va a reformar la estructura administrativa del sistema educativo. Esperen que me quedo con el Zoom, me parece, porque es más fácil. Esperen que tengo que admitir a alguien. Sí, me parece que la próxima me quedo con el Zoom. Este, así tengamos que cortar. Bueno, entonces, reforma administrativa. ¿A qué hace alusión la reforma administrativa? Eh, dijimos que esta reforma, perdón, educativa de los años 90 se presenta como una reforma que viene a resolver viejos problemas y a dar respuestas a viejos requerimientos. Uno de ellos era evitar ese centralismo excesivo con el que se había consolidado el sistema, dándole autonomía a las provincias, a las jurisdicciones, para definir sus propios contenidos sobre todo y resolver sus problemas y que están vinculados a sus idiosincrasias, ¿no? Entonces, hay una ley con la que inicia la reforma educativa de los 90. La primera ley que inicia la reforma va a ser la ley de transferencia de los servicios educativos sancionada en 1991, promulgada en 1992. Fin de 1991 se promulga en 1992 y se efectúa en 1992. ¿En qué consistió la reforma que impulsa la ley de transferencia? Se transfieren a las provincias instituciones educativas que hasta ese momento estaban reguladas por nación. Estaban reguladas, financiadas, los títulos estaban avalados, eran títulos nacionales por la propia jurisdicción nacional. Entonces se descentraliza. Ya se habían descentralizado las escuelas Laines. ¿Se acuerdan de las famosas escuelas Laines? Sí, profe. Bien. Esas escuelas Laines permanecieron, pero ya se habían descentralizado en la dictadura, en la última dictadura, en la anteúltima dictadura militar y en la última dictadura militar se terminan de transferir otras escuelas primarias que todavía estaban bajo la égida de nación. Con la ley de transferencia de los servicios educativos que se empieza a implementar en 1992, primero se transfieren las escuelas técnicas, las famosas ENET, las escuelas técnicas nacionales, de las cuales nos hablaron algunas de las compañeras cuando avanzaron al desarrollo, que eran escuelas nacionales técnicas, que la tenemos en Salta, la ENET2, la ENET3, la vieja ENET2, ENET3, que son los... Que después se pasaron a llamar EPET. Exactamente. ¿Sí? Después cuando se recuperaron, ¿no? Porque en ese momento primero se transfieren, fíjense, estamos en 1992, las equipamientos tenían, por eso son las del renombre, tenían esos talleres con muchísima inversión estatal a nivel nacional. Entonces se transfieren esas instituciones, se transfieren los profesorados de las escuelas normales. Alguien que estudiaba en una escuela normal para maestra hasta ese momento se recibía con un título de maestra normal nacional. El currículum era definido por nación, los recursos eran financiados por nación. Se transfieren los colegios nacionales, o sea, se transfieren todas las instituciones de nivel medio y superior que todavía estaban administradas, reguladas y financiadas por nación. Se transfieren a las provincias. Entonces, cuando se transfieren a las provincias, esto implica que una frase muy famosa, creo que no está en los textos que ustedes han leído, que se dice que nuestro Ministerio de Educación se quedó como un ministerio sin escuelas, el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna institución a su cargo. Ya directamente cada provincia pasó a ser una jurisdicción que regulase, financiase todas las instituciones de todos los niveles del sistema educativo, menos las universidades, ¿no? Porque las universidades nacionales
no se transfirieron, siguieron siendo nacionales hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, con esta descentralización del sistema educativo, un ministerio que se queda sin escuelas dejó de tener razón de ser el viejo Consejo Nacional de Educación, y los consejos escolares, o los consejos se llamaban generales de educación de las provincias, que antes eran los viejos consejos escolares de distrito. Acá en Salta teníamos un Consejo General de Educación que dependía del Consejo Nacional. Cuando se transfirió todo, dejó de tener razón de ser y desapareció. Se eliminó el Consejo Nacional de Educación, se eliminaron los consejos generales de las provincias. Entonces, la estructura administrativa, la forma de organizar y gobernar el sistema quedó organizada de la siguiente forma. Un Ministerio de Cultura y Educación nacional siguió ese organismo funcionando. Vamos acá. Se incluyó un nuevo organismo al cual ya nos referiremos. Ustedes si han leído la ley van a saber qué fue este organismo. Hasta el día de hoy permanece con modificaciones, se reemplazó el viejo Consejo Nacional por un nuevo consejo que se llamó Consejo Federal. Ya no es un Consejo Nacional, sino Federal, ya van a ver la diferencia, de Cultura y Educación. Los ministerios educativos en las provincias. Esa va a ser la nueva estructura. Ese Consejo Federal de Educación lleva el nombre de federal, porque justamente la ley federal se supone que viene a darle autonomía a las provincias. El discurso era bonito. Miren, ahora ustedes, provincia, que querían definir sus propios currículum de acuerdo a sus necesidades, porque no es lo mismo una institución educativa de La Quiaca que de Ushuaia, que de Buenos Aires, porque tiene sus requerimientos. Ese era el discurso lindo. Entonces, ahora van a tener autonomía para definir sus propias políticas educativas de acuerdo a sus necesidades. Por eso, Sí, ¿sí? Así sí, perdón. No, sí, que justamente eso, como se te dice en la ley, y habla también de la consolidar la identidad nacional al suelo federal. Así es. Fíjese que todo el tiempo está presente esta palabrita, ¿no? Red Federal de Formación Docente, porque el argumento, por supuesto, después vamos a ver cuál era el trasfondo de esta reforma, el aspecto negativo, pero en términos discursivos se viene a presentar así como dándole por fin la respuesta requerida hace mucho tiempo a las comunidades educativas provinciales y jurisdiccionales de la autonomía. Responder al principio del federalismo, ¿no? ¿Se acuerdan que es un problema que viene de unitario y federales, ¿no? Esa contienda. Entonces, se incluye este Consejo Federal de Cultura y Educación. Se llamó así porque quienes los integraban, ese Consejo Federal de Cultura y Educación, eran todos los ministros de los ministerios de educación de las provincias, el ministro de Educación de Nación, de Cultura y Educación del Ministerio Nacional, los representantes de las cámaras empresariales se van a incorporar aquí, o sea, porque ellos incidían en qué perfil de trabajador tiene que formar el sistema educativo. Los representantes de las universidades nacionales y las universidades privadas, si no recuerdo mal. Se llamó este organismo el organismo de concertación de la política educativa. ¿Por qué? Porque se supone que se descentralizó el sistema para darle autonomía y que cada provincia decida sobre su propio sistema, contenido, financiamiento, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, pronto se vio que sin un mínimo de unificación, descentralizamos el sistema educativo. El problema es que la provincia de Salta tenga un sistema educativo que haga lo que quiera, enseñe lo que quiera, funcione como quiera, y nos vamos a Córdoba y vamos a ver otro sistema educativo totalmente diferente, y el problema estaba en la fragmentación del sistema educativo argentino, que deje de ser un sistema educativo, que haya solamente sistemas provinciales. Por eso se genera este organismo que lo que viene a hacer es a tratar de concertar, generar acuerdos entre las diferentes jurisdicciones para que haya mínimos de elementos en común. Ese era el discurso, después vamos a ver cómo funcionó. Se reunía cada tanto porque los ministros de las provincias estaban en sus provincias presidiendo sus sistemas educativos. Bueno, y finalmente a nivel entonces nacional, Ministerio de Cultura y Educación, a nivel federal, o sea, acuerdo entre las provincias, Consejo Federal de Cultura y Educación, a nivel provincial y jurisdiccional, Ministerios de Educación de las provincias, provinciales,
Y a nivel institucional, es algo que implica una novedad que incorpora la ley federal, se le pretendió dar también a las instituciones educativas autonomía. Ya van a ver cómo, por qué. Bueno, ahí aparece una palabra a la cual me referiré después. Ustedes por ahí van a encontrar en Arati Mariño esta expresión o en cualquier otro autor que lean, que la reforma educativa fue impulsada, si bien por un modelo de Estado neoliberal, hay un modelo, esto es de un sociólogo que se llama Michael Appel, ¿no? Él dice que detrás de todas estas reformas, que sepamos que estas reformas que se dio en Argentina no fue la única, sino que siguió un patrón de reformas que se dieron en muchos sistemas educativos en el mundo. No solo en América Latina, también en Europa, se dieron reformas con signos parecidos, con más efectividad porque se instalaron en otros lugares. Acá hubo modificaciones por suerte. Entonces, ¿qué es lo que dice Arati Mariño tomando Apple? Que detrás de esta reforma había un modelo neoliberal de Estado, pero también había un modelo neoconservador. Neoliberal en el sentido, si han leído, si han visto la clase pasada, o si han visto el video Un granito de arena, saben que un principio de un Estado, la reforma educativa, la reforma estatal de signo neoliberal, tenía como lema esta idea del Estado mínimo, achicar al Estado. Había que reducir todo lo posible las instituciones del Estado y la intervención del Estado en el mercado y la sociedad civil, porque eso le generaba al Estado un ahorro de gasto público. Por un lado iba a tener menos gasto público y dejar todo lo posible en manos del mercado, ¿no? Que el mercado es más eficiente, se autorregula. Pero no solo hubo un modelo de Estado neoliberal que acompañó la reforma educativa, sino también un modelo de Estado neoconservador que pareciera una contradicción aquí, porque por un lado se sostenía que había un Estado mínimo que no se meta, que deje que el mercado, que todo lo que pueda ser resuelto por el mercado, o sea, si se puede dar salud provista por empresas privadas y no por el Estado, mejor, y que la gente compre salud en vez de ir a los hospitales públicos y solamente dejemos un mínimo de gratuidad o de voucher o bono para la extrema pobreza, porque eso es más eficiente, es el modelo neoliberal. Entonces había que achicar el Estado. Pero entonces por un lado se exigió un Estado mínimo, pero por otro lado había un tremendo Estado fuerte y eso se notó en materia educativa. ¿En qué sentido un Estado fuerte? Se reforma la estructura del sistema educativo acá, en términos administrativos porque se descentraliza. Se descentralizó porque supuestamente había que darle autonomía a las provincias, pero paralelamente se terminó recentralizando el control sobre los resultados del sistema. O sea que el Estado se hizo mínimo, el Estado Nacional dijo, bueno, ahora yo les paso a ustedes las provincias de su sistema educativo, háganse cargo. No les dijo así, les dijo, miren qué lindo, ahora tienen la posibilidad de decidir. Pero lo que estaba haciendo era achicar el gasto público y pasárselo a las provincias y sacarse de encima el conflicto vinculado por ejemplo, a los reclamos de los docentes a nivel nacional. Ya está, cada provincia se hará. ¿Sí? Fíjense que esto incluso implicó despolitizar los problemas, ¿no? Que incluso de la desunión entre los docentes, todo el sistema sanitario, porque fueron descentralizados. Entonces, por un lado, un Estado chico, pero por otro lado, un Estado fuerte. ¿Por qué? Porque se recentralizó el control. Y en este sentido, y ahora explico a qué me estoy refiriendo, en este sentido, yo incluyo algo que después voy a ver si les puedo subir, aunque sea 2 hojitas de Almandós, que ella nos habla de la descentralización, y ella plantea que se puede descentralizar el sistema educativo en términos administrativos, o sea, quién se hace cargo de los papelitos, de toda la organización, ¿no? del sistema educativo, curricularmente, o sea, quién define los contenidos, nación o provincia, las jurisdicciones, las instituciones, o se lo puede descentralizar financieramente, o sea, quién se hace cargo del sueldo, de los edificios, del mantenimiento, de los insumos del sistema educativo. Se puede, entonces, descentralización administrativa, curricular y financiera. El discurso decía que la descentralización era curricular sobre todo, porque había que darle autonomía a las provincias para que definan sus propios currículums escolares. Pero en el fondo
la lógica de la descentralización terminó priorizando la lógica económica, porque había que achicar el gasto público, y esa era la razón de ser de la descentralización, achicar el gasto público en nación. Eh, ¿Por qué decimos esto? Porque si bien la ley de transferencia transfirió a las provincias estas instituciones y todas esas responsabilidades administrativas, curriculares y financieras, después que transfirió curricularmente y administrativamente, el sistema educativo, con la ley federal y otros instrumentos legales, incorporó nuevas instituciones para controlar el resultado del sistema. Una de estas instituciones se llamó Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad, desde el cual se organizaron los operativos nacionales de evaluación de la calidad. Ustedes rindieron alguna vez alguno de estos operativos, seguramente. ¿Alguna prueba de estos operativos? Sí, Sí, bueno, escuché varias cosas. Sí, así es. Entonces, fíjense cuál es la lógica. No es malo la evaluación. De hecho, todo el tiempo acudimos a evaluación en el ámbito educativo. El problema fue la lógica desde las cuales se organizaron estas instituciones, el CINEC y la CONEA, y estos operativos. Eran lógicas de evaluación estandarizadas, múltiple choice, donde el instrumento de evaluación era el mismo desde la Quiaca a Ushuaia, y se suponía que se descentralizaba el sistema educativo para darle autonomía a la provincia para que adecúen su currículum a su necesidad. Pero aquí se vio la contradicción y se vio que en realidad la finalidad de fondo era achicar el gasto público, porque los operativos terminaron ejerciendo un fuerte control, con instrumentos estandarizados de evaluación donde a todos se les exigía la misma prueba estandarizada, sin importar las adecuaciones de las jurisdicciones, de los contextos de las jurisdicciones. Y predominó bueno, ahí tenemos el CINEC, que es Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad, y la CONIAU, que fue un organismo que empezó a evaluar las universidades, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. También se evaluó. El problema era que detrás de esta evaluación se buscaba obtener resultados que estadísticamente permitieran comparar a todas las jurisdicciones e instituciones también para elaborar ranking, así comparando los resultados por institución, por zona, para, en términos cuantitativos, ¿no? Compararlos, porque la lógica que predominaba detrás, y esto se va a explicar después mejor, era una lógica economicista. Había que buscar medir cuáles eran las instituciones, los docentes y estudiantes que arrojaban mejores resultados eficientes, ¿no? Que hacían uso eficiente del sistema. Por eso la lógica detrás de estos operativos era de medición de resultados, no era de evaluación de proceso, ¿no? Todo eso que ustedes saben mejor que yo, integral, ¿no? Procesual, era evaluación de resultados estandarizada, cuantificada, y lo que se mediera desde la lógica de una racionalidad instrumental costo-beneficio. Por ejemplo, a estas instituciones cuánto ingresaron, imagínense en un nivel superior, ¿no? Donde no existe no existe aún la obligatoriedad, ¿sí? Imagínense una institución superior. A esta institución superior le damos así, se le cubre los estudios a los estudiantes que cursan profesorados en forma gratuita. Ingresan 800 y egresan en una corte en los años determinados 20. Costo-beneficio, porque estas evaluaciones implicaron evaluar con pruebas el conocimiento de las diferentes áreas, pero también se hicieron estadísticas de las cortes, de las condiciones institucionales. Entonces, costo-beneficio, tanto ingresaron, tanto egresaron, hay pérdida. Racionalidad económica nos dice que es ineficiente, privaticemos o le demos becas solamente a los que estudian, digamos, entre comillas, ¿no? Eso fue un problema. Y otro problema es, este docente tiene mucho desaprobado, este tiene mucho aprobado, costo-beneficio, digamos, es rara la lógica, digamos, ¿no? No se ajusta a las condiciones educativas. Entonces aprueba todo para que no caer, fue una de las lógicas de esos años, ¿no? En muchas instituciones se empezaron a presionar a los docentes para que haya menos estudiantes desaprobados, por ejemplo. Sí, ustedes felices, pero ¿cuál es el problema? Que detrás
es medio perverso el asunto, porque se está haciendo una evaluación en términos economicistas. ¿Cuánto vale cada uno? No voy a gastar más de lo que se deba gastar, digamos. Entonces, se recentralizó el control porque el sistema educativo usó estos operativos. Esto se frenó, pero en muchos países del mundo, por ejemplo en Chile, ¿sí? Se sabe, y esto lo escuché de profesores chilenos, que por ejemplo a una institución superior se le da un cierto monto y ciertos recursos de acuerdo al resultado que tengan los operativos nacionales de evaluación de la calidad. Entonces uno podría pensar, bueno, los que menos resultados tienen es porque tienen más problemas, entonces se le da más ayuda económica, y es al revés. El que menos resultados tiene menos incentivos económicos. Una lógica bastante perversa, sobre todo si soy un docente que trabaja en un contexto desfavorable, donde incide evidentemente en el resultado de la evaluación otros factores que tienen que ver con las condiciones, ¿no?, de los sujetos de la educación. Pues entonces se recentralizó el control con estos operativos, pero además se recentralizó el control en términos curriculares y se suponía que la descentralización era para darle autonomía en la definición de los contenidos. ¿Por qué se recentralizó el control en términos curriculares? Porque quedó a cargo, para evitar la fragmentación del sistema, quedó a cargo del Ministerio de Cultura y Educación, es decir, que se iba la elaboración de los famosos CBC y años más adelante de los famosos NAP, ¿no? Contenidos básicos comunes en núcleos de aprendizaje prioritarios, que esos fueron posteriores. Los CBC aparecen en este momento y sepan que los CBC son hijos de la ley federal y de la descentralización. ¿Por qué? Porque para evitar la fragmentación dijo, no, bueno, ahora el Ministerio de Cultura y Educación elabora los contenidos mínimos que tiene que tener cada jurisdicción. Sí, los lineamientos a nivel nacional y luego cada provincia debía asumir la responsabilidad de los contenidos de acuerdo también al lugar donde estaba, socioculturalmente. Que readaptar a su jurisdicción. Perfecto, Paula. Ahora, lo elabora el ministerio y lo confirma el organismo de concertación, que es el Consejo Federal de Cultura y Educación, pero lo elaboró el ministerio a nivel nacional. Entonces, ¿qué sucedió? Y ahí yo les pido, lean Arati Mariño y lean Silvina Gibbs, porque Silvina Gibbs nos cuenta, y ese planteo de Gibbs creo que es muy interesante, y nos cuenta cómo, en realidad, la reforma curricular implicó que la autonomía que se presentó y que se vendió con la descentralización no fue tal, porque los CBC fueron tan excesivos, digamos, en términos de contenido, los contenidos básicos a nivel DGB, polimodal y formación docente, porque en todos esos niveles se elaboraron CBC, incluían tantos contenidos que debían ser los comunes y mínimos, que cada provincia no pudo elegir y readaptarlos, porque eran totales esos contenidos. Entonces, ¿qué hizo cada jurisdicción? Terminó incorporándolos en sus famosos diseños curriculares jurisdiccionales. Entonces, quedó así el asunto. Nación elaboraba los CBC y después los NAP. La jurisdicción, como dijo Paula, tenía que adaptar, tomar solamente como lineamientos esos contenidos y elaborar sus propios diseños curriculares, ¿sí? De acuerdo a sus necesidades contextuales. En los hechos, en la práctica, en realidad hubo una especie de ¿cómo decirlo?, copio y pego entre CBC y diseño curricular jurisdiccional. Entonces, cuando uno los comparaba, y yo siempre cuento que yo participé una vez con unas profesoras que estuvimos analizando el CBC, no me acuerdo ni de qué año era, y el diseño curricular jurisdiccional, nos dimos cuenta que eran iguales. O sea, ahí nos dimos cuenta cómo en realidad esa adaptación no se dio. El CBC terminó llegando a la provincia, a la jurisdicción. Entonces, ¿para qué se descentralizó el sistema en términos, se entiende, para darle autonomía si en realidad no hubo autonomía? Se enseñó lo mismo en todos lados. Por un lado, Silvina Gibbs nos da un montón de argumentos, nos dicen las editoriales de los manuales escolares, en vez de hacer manuales escolares con adecuaciones a las provincias, hicieron iguales para todos, con los CBC y después los NAP. De hecho, yo me acuerdo en esa época, venían los manuales con carteles fluorescentes que decía vienen con NAP, vienen con CBC, y entonces se corría a comprar eso que era lo último. Cuando hay una reforma, todo el mundo, todos estamos perdidos, entonces uno quiere saber qué hacer, entonces se iba a esos manuales, a esas editoriales y se compraba para ver qué había que hacer.
Entonces, el CBC terminó llegando al aula. ¿Por qué? Porque los maestros, nos dice Silvina Gibbs, por un lado se les repartió a cada maestro un diseño curricular, un CBC. Los que tienen familiares docentes, yo me acuerdo, mi madre era docente y yo veía un CBC en la casa porque se les repartió a cada maestro. Entonces cada maestro, en vez de elaborar la clase con un diseño curricular jurisdiccional, lo elaboraba con el CBC, con el manual que venía con CBC. Por un lado. Y por otro lado, muchas provincias no tenían capacidad técnica, nos dice Silvina Gibbs, para rápidamente elaborar sus diseños, o no lo hicieron por otros motivos. Entonces el CBC terminó llegando al aula. Entonces, niveles de concreción curricular, de ahí viene la famosa expresión, es de los 90, de ahí quedó así organizado. Nivel de concreción curricular a nivel nacional, CBC, o en ese momento, ¿no? Nivel de concreción curricular jurisdiccional, los diseños curriculares jurisdiccionales, nivel de concreción curricular institucional, y ahí aparecen los famosos PEI y PCI, porque el argumento era que no era que había que darle autonomía a las provincias y a las instituciones. Bueno, sí, ahora tienen autonomía, entonces tienen que organizar, construir cada institución sus famosos PEI, proyectos educativos institucionales, y sus PCI, proyectos curriculares institucionales. Eran documentos donde se readecuaba el diseño jurisdiccional a las necesidades de la institución, ¿no? El proyecto curricular y el proyecto educativo institucional según el espíritu, el mandato, todo eso de una institución. Y se suponía que un maestro, un profesor, ¿qué iba a hacer? Elaborar su planificación áulica en base al PCI, al proyecto institucional, que a su vez contemplaba el diseño curricular jurisdiccional. ¿Qué pasó en los hechos? Nunca se dieron esos niveles de concreción curricular hasta llegar al áulico, sino que se saltó, digamos, ¿no? Desde el CBC a la planificación del propio maestro. ¿Se entiende esto que estamos planteando? Sí, profe. ¿Sí? Esto para que conozcan nada más. De hecho, bueno, nos estamos demorando, pero yo me acuerdo que cuando hice mis prácticas docentes, como ustedes, vamos a una institución y tenía que pedir el PEI y el PCI, y nunca nos querían prestar el PEI y PCI, hasta que una profesora nos dijo, chicas, no, antes que nos dimos cuenta de algo, y es que cuando fuimos a una institución nos prestaron un PEI, nos dimos cuenta que era igualito a otro PEI de otra institución a la que habíamos ido, casi igualito. Entonces, ¿qué sucedió? Las instituciones no tenían tiempo, ganas, no se sabía por qué, y había que elaborar con urgencia esos proyectos que eran exigidos. Entonces, el trasfondo era más discursivo de la autonomía que real. Hay un autor español que se llama Contreras, que él dice, cuando la autonomía viene por decreto, por lo menos hay que desconfiar, ¿no? Porque en ese momento se decía, mira, ahora son autónomos, armen su PCI. Era un documento más bien formal, ¿no? Y que quedó ahí. Por eso nadie lo quiere mostrar, porque o no lo tiene o es un corte-pego parecido a otro, digamos, ¿no? Esa fue la historia se enojan cuando cuento la historia del PEI y PCI, pero más o menos así funcionó en ese momento. O son como muy cortitos. Nos pasó de buscar PEIs de otras provincias, otras instituciones, eran muy largos y como que muy bien estructurado y como que detallaba puntualmente todo, y nos tocó ver PEIs en actas escritas y eran 2, 3 hojitas nada más. Claro, pero ¿por qué? Porque si uno le encuentra el sentido y sabe que realmente eso va a servir para la autonomía, o es una formalidad más que ahora le dicen, miren, ahora ustedes son autónomos y la autonomía consiste en que arman un documento. ¿Hasta qué punto, digamos? ¿Se entiende? Y los dos ya van a ver cuando participen de la jornada docente. No es muy divertido porque uno dice, bueno, ahora se les ocurrió que tenemos que hacer tal cosa, como si resolviera las cosas, digamos, ¿no? Bueno, ese fue uno de los problemas, digamos, en ese momento. Por eso hay hubo resistencia a elaborar los PEI, no había ganas, había que transformar todo encima y bueno, se hizo así. Había que tenerlo para mostrarle al supervisor, creo. Entonces, así, bueno, hagamos, a ver, yo tengo uno, yo estoy en otra institución, más o menos le copiemos, digamos, ¿no? Fue algo así el funcionamiento de esa lógica. Bueno, entonces, bueno, ese cartelito, perdón, se chispoteó ahí. La reforma educativa de los años 90 fue acompañada por una retórica, por un discurso,
no me acuerdo cómo lo llama, Arati Mariño usa otra expresión, pero habla más o menos de esto, ¿no? Que, dice Arati Mariño algo así como que la reforma instauró un nuevo discurso, una nueva discursividad. Yo hablo de la retórica neoliberal. ¿Por qué? Porque la reforma no solo consistió en descentralizar el sistema, en el cambio de la estructura, desaparición de modalidades, y ya vamos a ver otras más, sino que vino a instalar en la sociedad, en la comunidad educativa, una nueva forma de pensar en la educación, que tiene muchos elementos de la forma neoliberal en la que se organiza el Estado. Si no vieron o leyeron, bueno, le van a tener que hacerlo. ¿Qué contempla la retórica, el discurso neoliberal? Incorpora conceptos que suenan muy bonitos, suenan a, ¿cómo decirlo? Suenan a dar conquistas, ¿sí? A que nos traen conquistas, a democratizadores, pero por otro lado los combina estos términos con otros términos que vienen y provienen del mundo empresarial. Y por supuesto tienen toda una racionalidad y lógica económica, la forma en la que se nos empezó a instalar cómo tenemos que pensar en la educación. Pensar en la educación en términos economicistas. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar expresiones como autonomía, ya mencionamos el sentido, equidad. Si leyeron los textos y vieron la clase, vieron que yo hice alusión a este concepto de equidad que es tramposo. Ya vamos a decir por qué. Entonces, autonomía, equidad. No sé pronunciar ese término en inglés, pero sería como rendición, no sé, alguien lo pronuncia, accountability, no sé, no lo voy a decir porque no sé, pero es algo así como dar cuentas, rendición de cuentas, ya vamos a explicar esto. Libertad de elección, bueno, eso es un principio liberal, que se incorpora al principio del liberalismo. El liberalismo defendía los derechos individuales, ¿no? Las libertades individuales. Calidad, que es un concepto que suena lindo, pero también viene del mundo de las empresas. Competencias, servicios. Nos empezamos a acostumbrar a que la educación es nombrada como un servicio y no es inocente ese cambio discursivo. Si uno lee la ley de educación va a encontrarse con que habla de los servicios educativos, que no está, cuando antes era un derecho, el derecho a la educación, ahora habla del servicio educativo. Un servicio es algo que provee una empresa que yo lo puedo comprar. Ojo, fíjense, no es casual, no son casuales todos estos cambios en ese momento. Productividad, eficiencia, eficacia, calidad, eh, gestión, por favor, pero bueno, ya está, ya es una lucha perdida. La palabra gestión se instaló en los 90 y hasta el día de hoy es irrebatible. Hoy vamos a mencionar algo al respecto, pero quedó súper instalada. Profe, la palabra jerarquización también, o jerarquía. Jerarquización, sí, y en términos de la carrera profesional del docente, a la cual también nos vamos a referir, ¿sí? Exactamente. Toda esta retórica, lo que pretendía hacer esta retórica es que nos acostumbremos como comunidad educativa a pensar en la educación en términos neoliberales, en términos economicistas. Entonces se buscó, por suerte se frenó en la Argentina, que es uno de los pocos países del mundo que tiene un sistema educativo gratuito en todos sus niveles, hasta el día de hoy. ¿Sí? Es uno de los pocos porque aquí se frenó la reforma neoliberal en materia educativa. Entonces se buscaba instalar en el sistema educativo una lógica de mercantilización de la educación. Se buscó a que avance la privatización y se frenó. Si no fuera por las luchas estudiantiles y docentes, esto avanzaba como avanzó en Bolivia, en Chile, en todos los países que nos rodean y ni hablar en Europa, ¿no? Y Estados Unidos. Entonces, ¿en qué se avanzó en la mercantilización de la educación? En pensar a la educación y el sistema escolar como un mercado escolar. Entonces, esa vieja lógica, no tan vieja, pero que se había consolidado con el peronismo, de pensar a la educación como un derecho social garantizado por el Estado, ¿no? Un Estado con algún rasgo de benefactor que tiene que proveer el acceso a la educación como un derecho, porque recordemos, si han visto el video, decían que la educación de la consolidación del sistema educativo no era considerado un derecho, era una necesidad del Estado, que las personas, los ciudadanos estén formados para que haya estabilidad. El peronismo agrega esta idea de la educación es un derecho, lo incorpora en la Constitución, ¿no? en las normativas. El desarrollismo nos agrega esta idea que la educación es una inversión
inversión y en capital humano. Pero fíjense la diferencia, la educación es una inversión en capital humano. ¿Qué hace el neoliberalismo? Sí hace pensar la educación en términos economicistas, capital humano, pero la educación deja de ser percibida como una inversión y pasa a ser percibida como un gasto que hay que reducir, que hay que depositar y delegar en los consumidores, y en todo caso el Estado financia, hace un gasto eficiente en un pequeño grupo que estrictamente demuestre merecerlo, ¿no? El merecimiento del asistencialismo del Estado. No es lo mismo, entonces la lógica del mercado educativo elimina esta, o va a empezar a cimentar esta idea de la educación como derecho e inversión, y en su reemplazo aparece la educación como gasto, como servicio educativo que puede ser provisto. Fíjense, si es un servicio ya no es un derecho, quiere decir que un derecho el Estado está obligado a proveerlo, pero si no es un derecho y es un servicio, lo puede proveer cualquier empresa, sea estatal, pública, sea privada, y es un bien de consumo porque se puede comprar. Y a esto nos empezó a acostumbrar en la retórica neoliberal. De hecho, si han leído Arate Mariño cita a Ignacio Leukowicz y nos plantea cómo la reforma de la Constitución del 94 incorpora en uno de sus artículos la figura del consumidor, ¿no? Y que el Estado en todo caso tiene que asegurarle a los consumidores, ¿no? Que puedan efectuar, ¿no? Este derecho al consumo, nada más En el libre. artículo 42. Ahí está, muchísimas gracias. ¿Sí? Entonces cambia, fíjese que no las palabras, ustedes ya han cursado sociología, las palabras no son inocentes, ¿sí? Porque instalan nuevas lógicas de pensamiento y de funcionamiento en la sociedad. Y nos acostumbran, ¿no? Ahí tienen efecto hegemónico en ese sentido, nos hacen que generemos consenso a esos proyectos. Educación pública, entonces aparece otra palabra que ahí está mencionada en la retórica, que es la palabra gestión. Que ya no hay una lucha perdida, creo que todo el mundo, hasta en los concursos, hay que hablar de estos términos, porque si no, pareciera que uno no es parte de eso, no hace uso de la jerga adecuada, ¿no? ¿Por qué hablo de la palabra gestión? La palabra gestión viene del mundo de las empresas, no viene del ámbito público. No siempre se usó. Cuando se habla cuando se hablaba de materia educativa hace muchísimos años, se hablaba de gobierno de la educación, de administración, en todo caso, administración más adelante, pero gobierno del sistema educativo, porque tenía que ver con que un Estado se hace cargo de regular. La palabra gestión viene del mundo de las empresas, se gestionan las empresas, se gestionan recursos en el ámbito privado. Es una palabrita que se coló en nuestro sistema educativo vía organismos multilaterales de crédito, vía Banco Mundial, vía Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, vía Fondo Monetario Internacional. Cuando se dieron programas para América Latina, se instó a que la reforma del Estado incorporara esta lógica, así como una empresa se gestiona, el Estado tiene que gestionar. Y cuando decimos tiene que gestionar, tiene que hacer un uso eficiente de los recursos, tiene que achicar gastos, como si con la mentalidad de un empresario, digamos. ¿Sí? Pero ¿cuál es el peligro? Un empresario y una empresa trabaja con consumidores y el consumidor tiene un poder desigual de acuerdo al poder adquisitivo de su billetera, mientras que un Estado trabaja con ciudadanos y los ciudadanos se supone que son todos iguales ante la ley. Ese es un cambio que hay que tomarlo en consideración. No es lo mismo, entonces se empezó a colar esta idea, gestión. Si uno lee la ley federal, y esto quedó instalado hasta el día de hoy también en la ley nacional, porque esto no se modificó y es algo que algunos autores cuestionan a la ley nacional, es que se incorporó la palabra gestión y se decía que la educación, fíjense, se habla de educación pública en la ley federal, incluyendo a toda es educación, perdón, educación pública. La que brinda una escuela antes llamada privada o particular, la que brinda una escuela estatal. Entonces, dice la ley federal, escuelas públicas de gestión privada, escuelas públicas de gestión estatal. Que no está mal, pero el problema es que está equiparando con esta palabrita el funcionamiento del ámbito que antes era público estatal, lo está equiparando al funcionamiento empresarial. Bueno, esto quedó
instalado para no marcharse más, creo, ¿no? Otro elemento que habilita esta retórica neoliberal que tiene por detrás la finalidad de generar consenso, aceptación en relación a la mercantilización de la educación, de la incorporación de la lógica economicista, se vio en el plano de la formación docente, las políticas de formación docente. La ley federal va a instituir un organismo que se llamó Red Federal de Formación Docente Continua. El discurso previo era: los docentes no están profesionalizados, hay que profesionalizar y jerarquizar a los docentes. Y además, frente a una reforma que todo el mundo no sabe qué hay que hacer, hay que profesionalizarlo. Entonces se genera esta Red Federal de Formación Docente Continua. Cuando uno lee algunos documentos del Banco Mundial, en realidad, desde el Banco Mundial se sostenía que era más eficiente y más productivo para aumentar la calidad educativa, más que aumentar años de escolaridad y preocuparse por la formación de los docentes en su carrera, ahora cuando ustedes se están formando, que más eficiente era, no importa, dejemos la educación como está, incluso si la podemos achicar en duración, lo achicamos, y hay que apostar a la formación docente continua, o sea, una vez que estén trabajando. Entonces se incluye esta Red Federal de Formación Docente Continua, que tiene o inaugura toda una lógica nueva en la formación docente, que es hacer cursos de capacitación con la finalidad de obtener puntaje, porque estos cursos empezaron a otorgar puntaje, y el puntaje, como lo dice ahí los textos que tienen para leer, pero lo conocerán si tienen parientes, el puntaje, ¿saben cómo se mide el puntaje de los cursos? Por hora cátedra. Así es, por la hora reloj. Perdón, hora reloj, sí. Por hora reloj. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? Hay varios problemas en estos cursos. El problema es que, se sostenía y el miedo que se difundía entre los docentes, porque en ese momento se incluye la lógica de la competencia, de la competitividad, ¿no? Entonces, para yo poder estar en el sistema, conservar mi trabajo, acceder a un nuevo puesto, tengo que acumular puntaje. Tengo que estar capacitado. Entonces empezaron a proliferar muchos cursos, algunos de la red federal que eran gratuitos, pero otros, la mayoría arancelados. Mercado educativo se empezó a colar. Empezamos a pensar la educación como un bien de consumo, compro cursos para tener más puntaje. Primer problema, ¿sí? Segundo problema, el curso, no importa, no se mide el punto en función de la necesidad que me cubre el curso. No importa si yo soy maestra o profesor de historia y hago un curso de corte y confección, me contaron esto profesores de escuelas técnicas que encima habían quedado sin trabajo, muchos de ellos porque fueron, ahí no me sale el término, ¿no? Pero cuando se los reasignan en diferentes materias que no tenían nada que ver con ellos. Ellos hacían cursos, hago el curso que más puntos me dé, no el que más me forma en el área que yo necesito. Encima, muchos cursos de dudosa procedencia y realmente, ¿no? Muy vaciados de contenido. Entonces, ¿por qué? Porque esta mercantilización de la educación habilitó eso. Me importa más el punto, ¿sí? Para mantenerme en el sistema, porque fíjense en que mientras más puntos tengo, yo en términos empresariales y economicistas se supone que soy más eficiente, que soy más productivo porque tengo más puntos, y se supone que soy mejor docente, eso sería ser eficiente y productivo. ¿Hasta qué punto? No lo sé, pero esta lógica instaló la mercantilización de la educación. Entonces hago curso por los puntos, y el punto no implica o no traduce una efectiva formación, porque incluso la puedo haber hecho en cualquier área que no tiene nada que ver con mi formación, porque predomina la lógica mercantilista de acreditación más que de formación. Ese es un grave problema porque los 90 dejaron sus hijitos, digamos, y esta fue una de las herencias que hasta el día de hoy no se marchó, sino que se acentuó, creo yo, ¿no? Quedó esta lógica de acreditar el credencialismo, que encima está mercantilizado, ¿no? Porque comprar, mientras más recursos tengo para hacer más cursos, más puntos, más competitivo, y no necesariamente mientras más. Profe, Sí. Sí. A nosotros nos pasó, digamos, que el año pasado, a fines de año,
Ya habían algunos profesores que incluso nos recomendaban este año comenzar a hacer cursos para que se validen cuando nos recibamos. Sí, es que uno entra en esa vorágine y sí, Claro. porque es Es lógico, o como sea, que es la puerta de entrada al sistema. es que sí, es lógico que así sea, pero yo por lo menos les recomiendo lo siguiente: si van a hacer cursos, porque lo van a hacer, no queda otra. Bueno, yo estoy, bueno, hay que hacerlo, yo sigo estudiando, pero yo digo, por lo menos tratemos de compensar haciendo cursos que nos sirvan y tratando de buscar carreras, especializaciones que nos formen, más allá de que nos den, está bien, el punto necesitamos trabajar, digamos, pero que nos formen genuinamente, porque si no, sigue instalada esta lógica de acreditación y mercantilización que creo que hace mal a la educación, ¿no? Que yo entiendo, todos necesitamos mantenernos en el sistema, entonces hay que además juntar puntos, no sé, pero estamos dejando de lado lo central, que es la formación, y como docente es central la formación como docente. Entonces, yo puedo comprarme 10 millones de libros, un montón, y esa plata en vez de hacer curso, compro libros, me los leo a todos, estoy súper formada, pero no me dio el punto. Entonces, bueno, eso es lo perverso de este sistema. Entonces, yo no importa cuánto leí, cuánto preparé, cuánto, sino que importa más si tengo un cúmulo de papelitos. Y eso es lo malo de este sistema. No estudiar, no hacer curso. Eso está buenísimo, digamos, estudiar y hacer curso. El problema es la lógica que dejó instalada. Al día de hoy quedó instaladísimo. Sí, de hecho, yo fui a un ¿Sí? de calidad educativa. Me acuerdo que estuvo la ministra de Educación, o sea, Barrueso, no Canepa. Y habían invitado a varios ministros, entre ellos el de Corrientes, que me pareció muy lógico. Y él decía que como este vestigio de esta ley federal con respecto a la formación docente, que él, para él estaba proponiendo a nivel provincia de que se tome puntaje, pero no a través del curso, sino a través del docente más innovador dentro del aula. Pero que lo veía como algo también lejano, porque es como todo, algo que ya está instaurado, también es difícil de que salga, y más sabiendo que están esta economía o esta manera de ver la educación como economía también abarca ciertos monopolios de ciertos lugares donde se hace justamente estos cursos, y que dentro de lo que es el Ministerio de Educación, por ejemplo, no salen cursos así tan gratuitos o con puntaje para el mayor o bueno, que tenga que ver con el tema, por ejemplo. De hecho, hay cursos hermosos, pero por fuera, porque yo los estoy haciendo, y desde acá, desde el ministerio, largaban un curso sobre grooming. Y yo digo, no era la idea, estaba bueno que hubiera hecho por otro lado, pero bueno, había que hacerlo por el puntaje. Claro, bueno, así es, ¿no? Pero bueno, es largo para hablar, porque usted me hace pensar en un montón de cosas que prefiero no decirlas, pero sí, es larguísimo, porque incluso, por ejemplo, hay intelectuales muy críticos y todo, que incluso cuestionan esto, pero en la universidad está el sistema CONICET, ¿no? Y el CONICET también tiene esta lógica de, es más enrevesado todavía, ¿no? Porque los que ingresan allí son los que han tenido un padrinazgo de algún profesor que esté en el CONICET, de algún contacto después, y es hacer cursos, y después participar acreditando, y muchos de las personas que están en los cargos de decisiones ministeriales han llegado a esos puestos justamente por la suma de puntajes, ¿no? Y de acreditación. Entonces es difícil que los cambios salgan de ahí, del ministerio, cuando justamente las personas que están en estos puestos es porque se van a aferrar más, digamos, a esta lógica de funcionamiento. No sé cómo decirlo, pero está complicado, ¿no? Y aparte es una mentalidad instalada en la sociedad. Hablamos de educación, pero está como muy instalada en nuestra sociedad esta lógica, ¿no? Y por eso es tan difícil. Yo digo, bueno, ya está, si no podemos modificarla, por lo menos como docente, seamos responsables en saber que más allá de todo esto y que con el sistema, muchas veces contra el sistema, mucho no vamos a poder hacer, pero sí un pequeñito granito de arena en nuestras aulas, nosotros preparándonos como docentes por respeto a los estudiantes, más allá de los puntos, no puntos. ¿Qué va a hacer? Bueno, no fuimos, pero está bien para que conozcamos esto y nos permita analizar, digamos, cómo funciona el sistema.
Yo les decía, les hablaba de esto de la gestión, cómo quedó instalada, y fíjense que uno de los problemas que se veía venir con la mercantilización de la educación es que hay muchas formas, como le dije en la primera parte de la clase que grabé, hay muchas formas de reducir el gasto público. Una es privatizando una empresa que proveía un derecho, ¿no? Al acceso a un bien, no sé, de salud, educación, vivienda. Se puede privatizar, se puede terciarizar algún servicio, se puede gerenciar o gerenciar, como en el caso de los hospitales, que los hospitales siguen siendo públicos, pero tienen una gerencia que es una empresa privada, que se hace cargo de la gestión de ese hospital. ¿Qué pasó en materia educativa? En los años 90 había un proyecto desde el cual se pretendía avanzar hacia una lógica de semi-privatización con las escuelas públicas, y esto se llamó el proyecto de autogestión. Se quería que las instituciones educativas dejen de ser públicas, en todo caso se les iba a dar un monto, una serie de recursos, y después iba a haber un equipo de gestión que, así como una empresita, se encargara de gestionar esa institución. Parece esto sacado de una película de, no sé, eh, hollywoodense, pero saben que era un proyecto certero. Yo tuve la suerte de trabajar con una profesora que en esa época, en los 90, fue directora de educación superior y fue supervisora, y ella cuenta cómo ese proyecto llegó a Salta y lo frenaron, y eso hay que sacarse el sombrero, lo frenaron personal que trabajaba en el Ministerio de Educación, incluyendo algunos supervisores, incluyendo esta profesora, no voy a dar el nombre, cuando llegó el proyecto a Salta presentó su renuncia, y ella y otras personas, ¿no? Renunciaron, porque lo que se estaba haciendo era, se estaba diciendo que se iban a avanzar a una especie de semi-privatización de la educación. Entonces, el Estado le daba los recursos a una institución escolar y ella autoadministraba. ¿Cuál es el problema? Si yo ahora, por ejemplo, como estudiante o como docente, yo soy una empleada del Estado, y se supone que como empleada del Estado tengo todos los derechos y las coberturas puestas en el Estado, y se supone que me va a garantizar un mínimo de estabilidad laboral. Yo, ustedes como maestra, imagínense. Si trabajamos en una institución de autogestión, dejamos de ser empleados estatales y pasamos a ser empleados contratados por una empresa educativa. Eso implica la lógica de mercantilización de la educación. Y además, una institución de autogestión tiene que buscar fondos, porque los fondos por los seguros no van a alcanzar. Y eso habilita la posibilidad de cobro de matrícula a los que, entre comillas, pueden pagar. Entonces, había formas encubiertas de intentar avanzar en la privatización de la educación pública en la Argentina. Y yo les digo, ese proyecto llegó a Salta, hubo una provincia en la que avanzó, en las otras se frenaron, incluyendo Salta, por suerte. Y bueno, plan social educativo, que fue para aumentar la calidad, el Estado empezó a dar alguna serie de recursos, insumos, para cubrir algunas falencias que tenía el sistema educativo para aumentar la calidad. Pero esos recursos no fueron ni al equipamiento, ni al edificio, ni a las condiciones salariales, ni a reducir la cantidad de estudiantes por aula, sino que fueron recursos que se buscaron dar en forma de uso eficiente, ¿no? Con pocos recursos trato de mejorar la calidad. Repartir libros, no sé, una copa de leche que venía bien, pero las cosas de fondo trataron de no tocarse. Esta reforma de signo neoliberal más dura, que tendía a mercantilizar la educación, fue frenada gracias, como dijimos hace rato, a la lucha docente y a la lucha estudiantil, sobre todo los estudiantes de nivel superior, ¿no? Son los que participaron en estos movimientos de lucha para frenar el avance con toda crudeza de esta reforma. Ya terminamos aquí. Finalmente, entonces, comparamos tres leyes de educación: la ley 1420, la ley federal y la ley nacional de educación. Un cambio que viene a instalar la Ley Federal de Educación en relación al viejo sistema educativo que se venía consolidando desde fines del siglo XIX hasta los 90,
es que el sistema educativo se suponía que el Estado había asumido un rol de centralidad y de principalidad en la regulación, en la definición de la política educativa, mientras que la ley federal le da al Estado un rol de subsidiariedad. Esto es un rol secundario. El Estado ya deja de ser el central. De hecho, no hay tiempo, pero dice la ley federal, que son responsables garantes de la educación en conjunto, el Estado nacional, los estados provinciales, los municipios, las familias y la iglesia. ¿Qué nos está diciendo? No está mal que contemple esto, pero ¿qué nos está diciendo? Está diluyendo al Estado como parte de uno de los tantos agentes encargados de la regulación de la educación. Entonces el Estado ocupa un rol más, es uno más en ser garante de la educación. Por eso se dice que ocupa un rol subsidiario, ¿no? Mientras que la ley 1420 con claridad decía que el Estado era el único, ¿no?, responsable de la educación. La Ley Nacional de Educación, que por mala suerte no vamos a tener tiempo de detenernos, pero ya la conocen, la ley que se sanciona en 2006, la 26.206, vuelve a recuperar el viejo principio de principalidad de la educación, por suerte. Creo que esto es uno de los aspectos muy positivos de esa ley que hasta el día de hoy está en vigencia. Le vuelve a dar el Estado la centralidad en la responsabilidad de la educación. La ley federal, más allá de los aspectos que se le cuestionan, fue la primera ley orgánica de educación. Esto es que reguló todos los niveles en su conjunto. Si bien después se sancionó la ley superior, otras normativas, fue la primera ley hasta aquí que reguló todos los niveles del sistema en forma conjunta y a nivel federal. La ley 1420 ya sabemos que solamente regulaba la educación común, ¿no? Y la ley nacional también va a ser una ley orgánica de educación, si bien hay otras leyes que regulan la educación técnico-profesional, la que se sanciona en 2005, la ley de educación superior, hay leyes específicas, pero también es una ley orgánica porque contempla todos los niveles del sistema. Avanza en la obligatoriedad, sabemos que la ley federal extendió la obligatoriedad hasta finalizar el noveno grado de la EGB, mientras que la Ley Nacional de Educación amplió la obligatoriedad no según la edad, sino hasta finalizar la educación secundaria. No hay tiempo, pero ya sabemos que esa ley también generó una reforma, no administrativa, porque administrativamente el sistema sigue casi tal cual lo planteó la ley federal. El cambio que generó la ley nacional fue en su estructura académica. Entonces ya no tenemos esa vieja estructura inicial, EGB, polimodal, superior, universitario, no universitario, cuaternario. Tenemos inicial, primaria, secundaria, sí, superior, universitario y no universitario, eso sigue manteniendo, y desapareció la denominación de nivel cuaternario, no aparece. Recupera la idea de educación como un derecho. Y bueno, ahí tenemos algunas normativas que ya la conocen, que se sancionan en este periodo, donde se recupera en la educación, la centralidad de la educación y se avanza en la regulación. Bueno, estas son preguntas que ya les subiré. Bueno, perdí la señal, parece. Perdí la señal. Sí, se le escucha, profe. Ah, bien, me parece que perdí la señal o algo pasó, no sé. Bueno. Preguntas. Con respecto a esto, no, profe. Ah, bueno, entonces paro la clase y vamos a las preguntas sobre el final. O la dejo, Sí. dejo grabada para que todos los que no están... Sí.
Profe, después yo le quiero hacer una consulta, si puede ser en privado. No sé si le mando mensaje interno o si puede ser por acá después. Sí, mensaje, porque saben que yo ya tengo que pasarme a una reunión, ya estoy re tarde, pero bueno, ya está. Tengo una reunión que tengo que saber cómo tomar los finales en otra institución. Bien, profe, entonces ya le escribo así queda. Mm. Sobre el programa, les comento, ya está el Profe, programa. El problema es que tuve un gran inconveniente con la... Sí, yo le mañana quiero... se lo subo. Sí, dígame. Dígame. No sé quién es. Se cortó. Susana, si usted está diciendo algo, se entrecortó. Yo por lo menos no escuché. No sé si soy yo. ¿Es mi señal o qué? No, ella creo que quedó ahí. Sí, no se Se le escucha. cortó entonces. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo me Es estoy... oral, ¿verdad? El final. Sí, en principio sí, porque como les comenté a algunas personas, no se entiende la lógica del escrito y se reproduce y no tiene sentido que se reproduzca. En el caso que llegase a haber alguna situación, no sé, por X motivo que tenga que ser escrito, que yo no le estoy diciendo que va a ser escrito, sino que llegue a haber por algo, eh, va a ser mediante la plataforma, como ya rindieron otros finales, pero van a ser preguntas de análisis y de relación. Si no cumplen con los requisitos de análisis y de relación y es transcripción, no se valora. En realidad estoy ¿Por esperando. qué? Porque un examen a libro abierto implica relación. Si no, es copio y pego y no tiene sentido, menos en esta materia que historia no tendría sentido. Por eso yo prefiero oral. Profe, le hago la consulta acá, igual no importa. Yo ese día también rindo un examen. Se supone que hasta ahora es escrito. Ajá. Entonces mi consulta era que si era oral, o sea, en qué horario va a ser y si es que hay una posibilidad de que yo, no sé el resto, no sé si todos están en la misma situación que yo, de poder ingresar después. ¿Hay algún problema con eso? Lo que pasa es que si rinde, porque no nos vamos a acordar con los profes, entonces tienen que entrar a la hora y dar el aviso para que nosotros le pongamos el presente en todo caso. Ah, bien, bien. Sí, porque como esta vez nos dejaron anotarnos en 2 materias por fecha, por mesa, entonces yo aproveché sabiendo que la de usted era oral y la otra es escrita, o sea, digo, bueno, aprovechar el día, digamos. Entonces quería saber si... Entonces yo ingreso y dejo el mensaje ahí. Sí, Ah, bien. Perdón, en el ingresa oral. al Meet, al Sí, Meet sí, sí. y Sí. deja ahí el mensaje. Bien, Disculpe, bien, estaba pasando algo que me pidieron urgente. Sí, ingresa al Meet y ahí da el presente al tribunal. bien. Porque Listo, gracias. ¿qué pasa? Se inscriben por ahí y no se presentan y nosotros estamos hora y hora y hora y no sabemos si se presentan, no se presentan, se presentan. Entonces, y aparte por ahí después sigue otra mesa, tenemos otras mesas, entonces necesitamos saber certeramente quién se va a presentar. Bien, bien, gracias, profe. Y eso sí, depende de la cantidad, nosotros le avisamos más o menos a tal hora, porque hay que ver cuántos se presentan. Ese es el problema. Hay que ver Ah, bien. cuántos se presentan ese día, porque por ahí dicen sí, 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 y ese día. Acá una compañera pregunta si es libre, si rinde escrito y oral. En principio, no. En principio, si es oral, se le toma más consignas. Sí. Todavía no tuvimos tiempo de hablar con otras profes. Veo que una me está escribiendo. No acordamos porque recién estamos terminando y no acordamos nada todavía. Eh, yo lo que sí, yo les pido, yo sé, Paula, que ella estuvo al día todo el tiempo, así que creo que no habría inconveniente porque ella fue al día con la materia. Le digo a ella porque participa, la escucho y me voy dando cuenta cómo va al día con la materia. Pero yo les pido que por favor tomen conciencia de
de prepararse bien antes de presentar. Es una materia bastante larga, ustedes la vieron, extensa, pero creo que le va a dar elementos para su formación docente. Sí, porque aprovechamos a repasar por ahí, ¿sí? Cuestiones que todavía no las teníamos muy del todo frescas, entonces creo que es una materia que nos ayuda a repasar, pero a prepararse bien antes de presentarse, ¿no? Eso les pido. Yo no soy quien, como le dije a los chicos de sociología, para decirle cuándo se presentan o no, pero algunas veces considero que hay personas que deberían prepararse mejor antes de presentarse, para tener más sólidos los conocimientos, ¿sí? No sé usted qué dirá. Profe, los temas son todo lo que venimos desarrollando. ¿O usted cuando suba el programa Ya van a va a ver. poner? Sí, yo tengo mi computadorita, Conectar Igualdad, ahí tengo el programa. Y mi computadorita Conectar Igualdad no funciona si no es con el mouse. Un mouse que tenga, se lo muestro acá, un hilito. Porque eso, yo tengo otro que es... ¿Por qué le cuento todo esto? Se me rompió el mouse porque no funciona no puedo usarla sin el mouse. Se me rompió este mouse y no tengo cómo sacar la información de esa computadorita. Ese es mi problema. Y ahí tengo el programa, así que ya mañana tomo un examen a la mañana y después me voy a comprar un mouse para poder subir el programa, que ahí lo tengo. Así que, pero ahí van a Y ver. sería, digamos, cuando sube el programa son todos esos temas que van a estar en el programa. Eso es lo que va a entrar en el final. Y en el programa están todos los temas que se vieron en clase. No es el mismo programa que años antes, porque años antes tenía, no sé cómo hacíamos, pero tenía desarrollismo, década infame, bueno, todo eso voló. De eje Bien. 1 también voló, hice volar algunos temas que no llegamos a ver, y quedó lo que vimos, hasta donde Ok. Ok. Profe, vuelvo. esto, por favor, incluyendo todos estos temas, ¿no? A leer la ley federal. Profe, una última pregunta porque no escuché recién y están preguntando mis compañeros que recién terminó la clase de alfabetización, entonces no pudieron ingresar a la historia. Pero ellos están preguntando en el caso de los libres, ¿cómo va a ser si van a tomar todo el programa y cómo es la metodología? En el caso que sea oral y no sea escrito y oral, ya voy a hablar, soy sincera chicos, hoy, mañana yo estoy terminando, no, ni siquiera mañana, porque en la universidad seguimos, todavía no terminé de cerrar, entonces no pudimos sentarnos a hablar con los profes cómo vamos a hacer. Yo ahora ingreso a otra institución a ver cómo nos dicen que tenemos que hacer, pero en principio, si sigue siendo como ya tomamos hasta aquí, en el oral le hacemos pregunta extra a un libre. Ahora ya Bien. si acordamos que hacemos un escrito, ya se les avisará, yo le mando a la preceptora los criterios de evaluación, porque se los voy a mandar a la preceptora los criterios de evaluación, y ahí les voy a decir en esos criterios de evaluación. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Buenas noches, profesora. Disculpe. O sea, que usted va a poner en estos días el programa actual, o sea, de este año, en la plataforma. Sí, sí, sí. Bueno, Sí. muchas gracias. Lo terminé, les soy sincera, lo terminé el miércoles, porque quería ver hasta dónde se veía estrictamente, digamos. ¿Sí? Y ahí lo terminé. Pero bueno, tuve el problema ese, así que ya mañana soluciono lo de sacar la información de ese lugar y lo subo. Pero entra hasta este tema, por favor. Y yo les pido, por favor, lean, porque yo les pregunto, bueno, hábleme del neoliberalismo, y me dicen, bueno, es cuando Menem privatizó. No me están diciendo nada, me están dando un ejemplo, digamos, ¿no? Entonces yo les pido a leer los textos, porque eso por ahí falta, ¿no? Y le digo, bueno, reforma educativa, la ley federal, bueno, pero ¿qué? Tanto, miren, tanto hay eso que nos comió un montón de aspectos por el tiempo, pero hay tanto para trabajar. Profe, buenas noches. Buenas. Entré súper tarde y capaz que ya lo dijo, pero ¿hay algún listado de los regulares o como para saber mi condición, digo? Yo las listas las presenté a las preceptoras, no la publiqué, pero todos los que aprobaron, los que presentaron el primer trabajo, yo eso fui compaginando y bueno, ya le mandé. Presentaron el primer trabajo, aprobaron el
el parcial oral del eje número 2, hicieron sus exposiciones y yo todo eso lo registré. Todas las exposiciones que ustedes hicieron, todo lo tengo sistematizado. Todas esas personas están regulares. Aprobaron el parcial o recuperatorio, hicieron su exposición, tienen todo el día, están regulares. Salvo 2 casos o 3 de personas que tuvieron problemas. Hay una persona, no quiero decir, iba a decirlo, pero no tengo tiempo, me escriben por privado. Yo dejé, no tan libre, sino que dejé la condición abierta porque me lo permitieron, de una persona que me escribió que expuso una situación X. Hay justificación en estas personas, les aviso, son casos de urgencia, ¿no? Que no vamos a decir públicamente. Entonces a esa persona yo les pido que se comuniquen para ver qué días recuperan. Quedó la situación abierta, son 3 personas, si no recuerdo mal, ¿sí? O que deben la exposición o que deben el parcial. ¿Sí? Bien, gracias, profe. El recuperatorio, digamos, sí. Esas personas saben, ¿sí? Pero yo les pido que se comuniquen conmigo porque buscarla una por una, si no. Ya saben, porque yo tengo Profe, anotado. Sí. Sí, dígame. disculpe, Me parece que tiene problemas Susana. Si no, Susana quiere saber el horario, profe. Eso escribió en el chat. ¿el horario de final? El horario del final, sí. Miren, yo les insisto que todavía no sé nada, no nos dieron. Si sigue como hasta aquí, siempre los finales son a las 7 de la tarde, pero se nos habilitó la posibilidad en el extraordinario de tomar a la siesta y después a las 7 y después a las 9, porque tenemos choque de horario y no es como otras veces, porque cuando hay choque de horario yo presento el certificado y voy a una institución a otra, ahora nos hacen estar en las 2 y virtualmente y encima no podemos estar en las 2. Entonces cambiamos el horario para empezar en un horario en una institución, en otro en otro. Si es así, ya estén atentos porque yo creo que el fin de semana ya todos los profesores van a estar este fin de semana organizando eso y mandaremos la información correspondiente a las preceptoras, así que a preguntar a los preceptores. En mi caso, yo voy a transmitir toda la preceptora y ustedes le preguntan a ella. ¿Sí? Bien, profe. Porque tenemos muchos estudiantes de diferentes materias y todo, entonces es imposible porque en el extraordinario nos hicieron mandar correo, llamar por teléfono, pero yo ya dije que no vamos a hacer más esa tarea. Entonces yo armo el escrito con las condiciones, el horario, el enlace, todo, le mando a la preceptora y ustedes consultan. ¿Sí? Profe, una última. Los videos de la exposición, Eso, ¿los va a subir? Sí. chicas, sí, lo tengo que subir. No tuve tiempo, aunque no me crean, porque yo seguí con clases en la universidad, correcciones, mañana tengo eso, tengo que seguir corrigiendo. Y ya sé que suena excusa, pero no, créanme que no tengo un minuto del día sin hacer algo. Y eso no llegué a hacerlo. Lo tengo que subir. Este fin de semana, en algún momento, lo voy a hacer. Bien, gracias, profe. Sí. Gracias por hacerme recordar porque me acordé hasta hace unos días y me había olvidado que me faltó eso. Yo sé que está con muchas cosas, profe, pero me gustaría, antes de rendir el final, no me presento ahora en el primer llamado, pero la devolución del primer trabajo que hicimos, como para tener en cuenta si hay que modificar algo o no. Bueno, No sé si es posible. espérenme, yo le dije, espérenme, ya lo que hice fue sistematizar la información, pero tengo que buscarlo, o sea, porque los iba anotando en la planilla, pero tengo que buscarlos, porque los tengo en Classroom alguno, otro en Educativa, y a cada uno mandar. Espéreme, si quién es Sí, Claudia. sí, profe, no hay Bien, problema. bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Hay promoción? ¿Saben que sí la hice promoción? De hecho, yo fui una de las partidarias de pedir la promocionalidad de la materia, porque
porque creo que se ponen las pilas. Pero de hecho no la promocionaba mucho, le aviso cuando era promocional, ¿no? Pero a mí me interesaba. Y se nos autorizó 2 años y después ya nunca más. Porque ay, no me acuerdo, la profe de matemáticas, ¿cómo era? No, Díaz. la profe Díaz, ella, parece que era bajo, no sé, pero no nos permitieron más, menos en estas condiciones ya hubo orden del ministerio que no podían ser promocionales. Y de hecho es como difícil promocionar en estas condiciones, porque yo le hice un examen de unos minutitos, y bueno, listo, vamos. No. Es difícil promocionar en estas condiciones. Ah, bien, profe, gracias. Bueno. Pero bueno, yo sé que están cansadísimos, cansadas. Los acompaño en sentimientos, así. Pero Profe, bueno, disculpe, sí. quería saber más o menos el tiempo aproximado que se le asigna a cada alumno, en especial en condición de libre, por ejemplo, 15 para minutos. la lección. 15 minutos. Ah, bien, Pero gracias. no es elección de un tema de exposición, ¿no? Aviso, en ninguno de los casos, ni libre ni regular, son preguntas. Y yo les pido esto, no es a tirabuzón, una pregunta y ahí empiezan a exponer con la pregunta, o sea que no es pregunta y respuesta. Nosotros esperamos, los profes, son muchos estudiantes, entonces si no, vamos a otro estudiante. Entonces es como un examen escrito, pero oral en ese sentido, porque no va a haber tiempo. Entonces yo les pido, por favor, estén bien preparados antes de presentarse. Yo le digo así, la profe amenaza, dice, no es eso, sino que yo me encuentro con casos de que se presentan a rendir, no puedo creer que digo, ¿cómo se tiran a la pileta en esa condición? ¿Se puede tener línea de tiempo, profe, o no parece? No? Sí, yo como siempre le digo, pueden tener su línea de tiempo, pero ¿qué pasó? ¿Qué nos sucedió en algunos finales? Que se ponen a leer. La línea de tiempo es para consultar. Se ponen a leer directamente se suspende el examen. Ya pasó con otros estudiantes, porque somos un tribunal. Entonces esperamos, sí, entonces se puede tener línea de tiempo, así como consulta, no hay ningún inconveniente, pero a prepararse bien, ¿sí? Van a estar a punto de ser docentes, ya les queda un poquito, digamos, entonces se espera que ustedes maduren mucho más. Hay gente que, por supuesto, yo la veo que fue súper al día, así que no habría problema. ¿Sí? Bueno, en el caso extraordinario que llegara a suceder algo con el tribunal, algún choque que todavía no sabemos de horario o algo, será ahora escrito. En el caso extraordinario, pero el escrito yo les aviso que tienen las condiciones de que son análisis y relación, es por tiempo, se cierra el tiempo, no se acepta ningún trabajo, se cerró la instancia, el que entró, el que no entró, no entró, aviso, ¿no? Y entonces, para que no sea copia y pego, sí. Por eso prefiero aprueba más orales que escrito, le aviso, de los que yo tomé, aprueba más orales que escrito. Dice, los libres deben estudiar, a ver, esperen. Los libres deben estudiar todo el programa o lo que se vio nada más. Pero es que lo que se vio es todo el programa. Y se vio bastante, ¿no? Bueno, a ver, sí, entonces todo lo que se vio es todo lo que está en el programa. El programa no tiene más temas, ya quité todo lo que no se vio. No está década infame, no está desarrollismo, hay 10 temas del eje 1 que no están. ¿Radicalismo al final entraba o no, profe? Ay, sí, por favor. ¿Sí? Sí, me hizo acordar. Todo lo que se vio, no importa si se evaluó o no se evaluó, Ajá. todo lo que se trabajó, incluyendo este tema, que no tuve tiempo de subir guía de lectura, ya voy a ver si me hago un tiempo, porque por lo menos que tengan algunas consignas,
sobre neoliberalismo y reforma educativa. Esto también entra, así que a leer todo lo que hasta aquí está trabajado es lo que ingresa. Así no se haya evaluado. Por ejemplo, este tema no se evaluó, pero sí forma parte del programa. No se evaluó por tiempo. Años antes hacíamos un trabajo. ¿Qué, ¿Qué diferencia tienen los regulares? Que están más tranquilos, saben más. No, que es más extenso el examen de un libre. Extenso no en tiempo necesariamente, sino en contenido. Un regular, si demuestra con algunas preguntas que más o menos relacione esto, es listo, pero un libre hay que hacerle más preguntas sobre más temas. Y ya hablaremos con él. Sí, estoy contestando las preguntas, sí, son preguntas, no es exposición, son preguntas. Pero por favor, son preguntas y ustedes desarrollan el tema. No es tirabuzón, porque por ahí algunos se acostumbran al tirabuzón y respondo, no tengo que argumentar. Eso demuestra si yo manejo ese tema o no. Ah, bien, profe, gracias. Dice si pueden ir relacionando con otro tema o solo se pueden limitar a la pregunta. Y a ver, yo relacionaría, si primero contesté la pregunta, lo relaciono, pero si no me voy por la pendiente, digamos, o la tangente, mejor dicho, y contesto lo que me pregunta. Puedo después relacionar todo lo que sea. Bueno, creo que yo a las 9 tenía una reunión, pero bueno, ¿no hay más preguntas? Ya no de mi parte, profe. Bueno. Entonces, bueno, un gusto. Yo me despido porque hasta que sea el final, algunos no sé cuándo se presentarán, quizás ya más adelante. Nos despedimos. Ya en cuarto año yo ya no dicto ninguna materia, así que bueno, nos encontraremos en el final y después ya cuando se reciban. Nos vemos en el primer llamado, profe. Dice, bueno, ¿sí? Un gusto para todos los estudiantes que no conocía, que conocí este año, aunque sea virtualmente. Y la verdad que felicitaciones por el esfuerzo, porque la verdad que yo vi el esfuerzo en esta materia. Eso sí me gratificó, ver que se pusieron las pilas muchos, ¿sí? Que no sucedió en toda la materia, le aviso. Así que, bueno. Bueno, gracias, profe. Un placer haberla visto otro año más. Bueno. Gracias, profesora. Yo me presento recién en la mesa de febrero por cuestiones familiares. Ajá. Pero bueno, felices fiestas y bueno, un gusto nuevamente haber asistido a sus clases. Bueno, un gusto para mí que estén presentes y gracias por la participación de todos los que participaron, porque bueno, hay personas que no tienen la posibilidad de siempre conectarse, pero creo que con las intervenciones de ustedes ayuda cuando ellos pueden ver los videos. Buen fin de año. Así que muchas gracias a quienes estuvieron participando. Que tengan un bien fin de año y descansen bien, Julieta, igualmente. ¿Sí? Así que muchísimas gracias por eso, porque es una ayuda a sus compañeros. Nos demos un brindis, dice sí. Sí, cuando todo mejore, ¿no? La verdad que un año pan dulce. Bueno, a mí me gusta con pasas, no, una broma. ¿Sí? Así que bueno, un gusto. Espero que haya sido de utilidad la materia, con que algo nos quede cada materia, y yo creo que ya es mucho. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, porque yo insisto, sin personas del otro lado que estén ahí, aunque sea con un mensaje escrito o algo, es difícil dar la materia. Así que muchas gracias a todos. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches, felices fiestas a los que no veo, y bueno, y por la duda, la profe es medio ogro, dice cuando toma el final, ya van a ver, pero yo en eso quiero ya, además me estoy anticipando, yo les exijo a ustedes como futuros docentes que se preparen bien, ¿sí? Yo les pido eso, tómenlo con seriedad
y no saben el gusto que es cuando escuchamos finales. A mí me resultan increíbles, bueno, y sí se puede creer, pero es tan lindo escuchar esos finales, conocer sobre todo a muchos estudiantes que los conozco desde el primero o segundo año. Si ustedes vieran el crecimiento que tienen, capaz que no toman dimensión, pero desde afuera, viéndolo desde afuera, es impresionante el crecimiento que tienen como estudiantes. Así que bueno, todo esto es para su formación. Gracias, profe. Así que bueno, a Claudia no la conocía, pero bueno, muy lindo examen también vi en los chicos de las comisiones que no conocían. Muy buenos exámenes. Bueno, nos despedimos entonces. Ya llegó tarde a la reunión, pero ¿qué va a ser? Ya estoy re tarde, sí. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Felices fiestas.